Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, dándole seguimiento a lo que está pasando en nuestro país en cuanto a las sostenidas demandas ciudadanas para hacer cumplir las leyes en todos los ámbitos, principalmente mencionamos el aclamado sometimiento de los corruptos, respetando por supuesto el debido proceso para lograr un Estado que castigue al delincuente y utilice los impuestos, nuestros impuestos pagados, para el verdadero desarrollo nacional. Esto, amigos, ya que en más de un caso, bueno, por no decir en muchos casos, hemos visto la clara corrupción dentro de los tribunales a todos los niveles, por señalar un solo aspecto, sin mencionar dilaciones, expedientes engavetados, en fin, una justicia estancada en procesos que mejoran muy lentamente. Bueno, pero también es pertinente, amigos, mencionar que la idiosincrasia del dominicano critica las situaciones cuando están en la cancha opuesta, ¿verdad? Y muchas veces se hace de la vista gorda cuando te tocan a ti. Bueno, sin embargo, en los últimos años hemos llegado a un punto de hartura, ¿no? Que casi toda la ciudadanía reclama una justicia diáfana. Quisiéramos entonces en este programa hablar sobre cómo podríamos aprovechar este momento para hacer los cambios convenientes que beneficien el país, a sus ciudadanos y a nuestro desarrollo. Para conversar sobre este tema, recibimos a nuestro invitado, el doctor Manuel Ramón Vázquez Perrota. Le damos la bienvenida y enseguida le preguntamos, Manuel Ramón, el presidente Luis Abinader ha señalado en distintas ocasiones que durante su gobierno la justicia mejoraría. Entonces yo te pregunto, ¿qué debemos hacer para esto? Y si tú consideras que se están dando los pasos para lograr una justicia diáfana. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, a la que siempre acudo gustoso, y saludando a toda tu teleaudiencia. Pues fíjense, me parece que sí. O sea, la respuesta es positiva. Este es un gobierno que apenas acaba de rebasar sus primeros 100 días. Y desde el día 1, con las primeras designaciones, principalmente, aunque no únicamente, pero principalmente, la designación de la magistrada Miriam Germán Brito como Procuradora General de la República, pues ya nos va dando una idea de la buena intención, y no solamente eso, sino las indicaciones que él da al momento del nombramiento, que todos lo pudimos ver ese día en el Palacio Nacional, cuando fueron a prestar juramento, tanto ella como Jenny Berenice, pues que él les da la indicación de que son totalmente independientes en el ejercicio de sus funciones. Eso fue un compromiso de carácter nacional frente a Cámara, que queda grabado para la posteridad, donde de manera clara, precisa y concluyente, el presidente de la República, que otrora tenía toda la injerencia del mundo para guiar casos, para hacer llamadas telefónicas, pedir favores con algunas personas, pues él está expresando de manera directa que no va a hacer nada de lo que se hacía anteriormente, y que estas funcionarias del Ministerio Público van a ser totalmente independientes en el ejercicio de sus funciones. Eso quiere decir, el Poder Ejecutivo no se va a meter en nada de ningún proceso que se lleve a cabo. Bueno, pues ahí están los resultados con el retomar del caso Odebrecht, que fíjense que anteriormente había muchas quejas en el desenvolvimiento, en la tardanza para ciertas tareas de diligencia judicial. Fíjense cómo ya las audiencias de fondo pues ya van pasando de manera ágil en lo que se refiere esta parte de audición de testigos, a cargo primero, y ahora vienen a descargo. O sea, se va viendo que se están haciendo las cosas como se tienen que hacer. La misma operación
llamada Antipulpo, que ya lleva a figuras tan importantes como a la imputación de 2 hermanos del expresidente de la República, pues entonces son indicadores de que sí, de que la cosa va muy bien y que hay esperanza de que la República Dominicana definitivamente pues pueda ingresar al concierto de naciones civilizadas. ¿Y por qué digo al concierto de naciones civilizadas? Señores, es que sin justicia podemos tener un país desde el punto de vista de los libros, desde el punto de vista del derecho internacional público, un reconocimiento como país independiente, pero a nivel de lo que es el desempeño cotidiano, de lo que le interesa al dominicano, que es ver que las cosas funcionen, que haya institucionalidad. Pues entonces, definitivamente hay que decir que ha habido un comienzo muy alentador de que las cosas van a ir bien. Lo más importante es el sentimiento de cada dominicano de que vive en un verdadero Estado de Derecho. Y miren, nosotros podremos tener la economía mal, las cuestiones de seguridad. O sea, República Dominicana tiene tantos problemas, pero debe tomarse la conciencia última de que hasta que no tengamos ese bien tan preciado que tiene como nombre Estado de Derecho, nosotros no vamos a conseguir grandes logros en ningún área, porque cuando todo se hace de acuerdo con lo que establece la ley, entonces se da otro fenómeno que es de una paz y una seguridad jurídica, que es súper importante en cualquier país del mundo. O sea, que las reglas del juego estén claras a los fines de que las personas que se portan bien, que hacen su comercio, que hacen su vida diaria, cotidiana, de acuerdo con las normas establecidas, pues nada, viven una vida laxa, una vida tranquila, en el sentido de que nadie los va a molestar. Pero asimismo tiene que haber una seguridad de que las personas que no se adhieren al tren de la regularidad, al tren de la legalidad, esas personas también van a recibir un procesamiento, un seguimiento y eventualmente una condena, sea de carácter civil, comercial, penal, porque han incumplido esas reglas. Entonces, cuando un país se enruta por esto tan precioso como yo les he comentado, que es ese Estado de Derecho donde todo funciona, donde un fiscal, usted no tiene que estar acostándose pensando si mira, si va a meter preso, si va a perseguir a fulano, si no lo va a hacer, sino que ese fiscal va a ejercer sus funciones de acuerdo con lo establecido por el Código Penal, el Código Procesal Penal principalmente. Entonces ya el país descansa, porque yo no sé si tú te has dado cuenta, Mónica y queridos televidentes, que este es un país con mucho tema jurídico constante de primera plana, donde a veces ni nos permiten trabajar bien, porque siempre tenemos un tema pendiente, una decisión que fue mal tomada, un proceso que fue mal llevado. Entonces, nosotros necesitamos buenas noticias jurídicas, buenas noticias judiciales. O sea, no tener este espanto constante de que personeros que todos nosotros sabemos de manera clara que se han hecho con los bienes del Estado, entonces terminen burlándose de todos nosotros, saliendo a las calles sin ningún tipo de condena y inclusive haciendo ostentación de las riquezas que obtuvieron. Muchos de ellos que se saben que no tienen la mínima posibilidad de justificar unos niveles de riqueza que
que exponen, que no es que ofenden en el sentido de que mira, ellos tienen y yo no. No. Es que esos bienes que tienen, el costo y el dinero que se han robado para tantas cosas útiles que se podían utilizar. Manuel Ramón. Comenzando por los asuntos de salud y educación, en este cuestiones prioritarias, ¿no? De seguridad. Entonces, nada, haciendo un pequeño resumen de la pregunta inicial, entiendo que sí, que se están dando pasos, tanto la magistrada Miriam Germán Brito como Jenny Berenice Reynoso, Wilson Camacho, van a dejar, o sea, lo que están mostrando es diligencia de la mejor, intenciones que están quedando plasmadas en actos y actuaciones y diligencias muy bien encausadas y ejecutadas. Entonces, viene la otra parte que es importante, que tantos años en los programas que yo he tenido a nivel de radio y televisión lo he dicho, y es que a los gobiernos no se les deja solos. ¿Tú te acuerdas que eso yo lo he dicho mucho, Mónica, no? Sí. A los gobiernos no se les deja solos. Hay que supervisarlos. Evidentemente, usted no tiene una autoridad constitucional, usted no tiene una función de increpar de manera directa o lograr de manera directa que el curso de una investigación o que de un proceso se le dé más seguimiento o resultado, pero esa veeduría pública que se transmite de manera inmediata por las redes sociales, óiganme, y por los periódicos, por la prensa, por la televisión, por la radio, es sumamente importante, porque si algo se ha establecido es que la corrupción no es amiga de la auditoría. Inmediatamente estos personeros se sienten auditados, aunque sea de manera pública, en el sentido de la sociedad civil. Esas cosas ayudan a que se tenga un mayor recato, por un lado, y que también las autoridades llamadas a identificar, perseguir, encauzar y apresar a estas personas, pues entonces pongan mucho mayor cuidado. ¿Por qué? Porque se les está mandando un mensaje muy claro de que la sociedad los está observando. Y ese es un fenómeno magnífico e interesante de esta nueva era. Y es que si la era de la información o capitalista, como se le quiera llamar, de cuarta y de quinta ola, tiene algo más que interesante, yo diría que nodal para el desarrollo de las sociedades, es esa capacidad de comunicación inmediata de cualquier asunto que no se corresponda con lo que se espera según las leyes y los reglamentos. Si tú te das cuenta, muchos escándalos a nivel de corrupción se destapan porque alguien, no se sabe nunca quién o se sabe poco, le tira una foto a un cheque que se le va a dirigir a un corrupto o que se le va a dar y lo envía por las redes de manera inmediata. ¿Me entiendes? O sea, es muy difícil que los actos de corrupción hoy en día queden solapados bajo un manto de oscuridad total. No. Casi es imposible. Casi es imposible en este momento, y yo creo que por eso los funcionarios actuales tienen que ser tan cuidadosos con lo que van a hacer antes de meter la mano, porque ya todo se sabe, Manuel Ramón. Es importante saber que el desarrollo de muchos países en vías de crecimiento ha sido basado justamente en ese matrimonio, en ese anclaje entre lo que es el sistema judicial, el sistema legislativo, jurídico, y por eso han atraído inversión extranjera, sus mismos ciudadanos dejan su dinero en el país, lo invierten y demás.
Eso nos falta a nosotros, a pesar de que hemos tenido unos años de mucho crecimiento económico y se dice que somos el país más pujante, más que va delantero en lo que es nuestra región. Eso es cierto. Vamos a ver qué pasa después del COVID y cómo el gobierno puede sortear todo esto. Pero yo quiero que en el próximo segmento tú me enumeres cuáles procesos tú crees que están mejorando, independientemente de que se están haciendo, como tú muy bien has dicho, grandes esfuerzos por juzgar a corruptos, por investigar, todo esto se está haciendo. Pero en cuanto a procesos de expedientes que se engaveten, personas que salen de las cárceles sin jueces corruptos, por jueces corruptos y ese tipo de cosas, y también la nueva aprobación del código, o sea, de todo lo que es el reglamento, ¿qué es lo que hace falta ahora en este primer año que pueda hacerse y qué se ha logrado puntualmente en este sentido? Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Perfecto. Amigos, hoy conversamos con el doctor Manuel Ramón Vázquez Perrota sobre los adelantos y los cambios necesarios en nuestro sistema jurídico. Le decía en el segmento anterior cómo países en vías de desarrollo han mejorado, han cambiado sus economías, sus sociedades, cuando tienen sistemas jurídicos diáfanos, que todo el mundo sabe qué esperar cuando hace esto o aquello. Le preguntaba a Manuel Ramón qué nos falta para alcanzar esto, porque a pesar de que el presidente Luis Abinader y el nuevo gobierno tiene una idea clara de que tanto a sus funcionarios se les exigirá claridad y cero corrupción, como que se están tratando de investigar todos los casos anteriores y de hecho ya hay señalados, imputados muchas personas muy cercanas al presidente pasado. Sin embargo, yo quiero saber, en cuanto a procesos específicos, dilaciones, corrupción de jueces, personas que de la calle también que van a la cárcel y salen de la cárcel y ni siquiera son juzgados, ¿qué nos falta en cuanto a procesos para que nuestro sistema judicial funcione como tiene que ser, Manuel Ramón, a tu juicio? Bueno, pues fíjate, importantísima la pregunta porque tiene mucho que ver con la psicología social. Exacto. ¿En qué momento la República Dominicana va a estar feliz, contenta de que los procesos se van dando bien? Mira, tiene que haber una recurrencia. Eso no lo va a conseguir un solo caso, porque un expediente que salga bien y después, enseguida, 7 que salgan mal, ahí quedó. El entusiasmo que eso levantó, ahí mismo quedó. Es que tenemos que lograr, o sea, ¿qué hace falta? Lo que hace falta es que, reitero, cada quien haga su trabajo. La fiscalía encargada de acusar tiene que no solamente redactar una buena acusación, sino apoyarla en las pruebas que le van a dar la fuerza final a su expediente, porque evidentemente Dios nos libre de una situación nacional en la que personas inocentes puedan caer presas. Eso no. Pero claro, tampoco que los culpables, que los verdaderos, que los imputados que sabemos todos que son culpables de hechos de corrupción, porque definitivamente no tienen cómo justificar riquezas, pero impensables, que inclusive están determinadas en publicaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que ha hecho publicaciones de personas en la República Dominicana que ya ellos han determinado que han incrementado su riqueza en un 3.000, en un 4.000%. O sea, gente de a pie que de la noche a la mañana están manejando 2 y 3.000 millones de pesos y cientos de millones y millones de dólares
definitivamente que cualquier persona lógica, sensata, con sentido común, sabe que eso no viene de una actividad normal del ejercicio de una profesión ni nada por el estilo. Y las herencias y ese tipo de cosas, usted tiene que también justificarla muy bien. Eso de que un tío rico suyo que se murió en Nueva York, mire, busque el acta de defunción, busque la declaración de los bienes de esa persona y dígame bien claro de dónde viene todo lo que usted tiene cuando esas personas antes de ayer no tenían ni siquiera un buen vehículo y hoy andan en los mejores vehículos, andan en helicópteros, alquilan aviones para viajes internacionales. Óyeme, una vida y un boato que, reitero, el encono no es por el dispendio en sí, es por la parte que está detrás de todo ello, que es la gente que muere diariamente en una clínica, y más que en una clínica, en los hospitales, óyeme, por una falta de cuestiones a veces hasta básicas, de un catéter, de una jeringuilla. O sea, eso no debe suceder. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta eso, que un fiscal sea fiscal y que pongamos atención a los jueces. Hay algo que la República Dominicana pierde mucho de vista. Yo creo que en muchos de los años que tuvimos en radio y en televisión, principalmente radio, ustedes saben, yo fui muy enfático y hacía llamadas de atención a los medios, a los diferentes medios, a que cuando se pronunciaran respecto a un hecho de corrupción y que la fiscalía lo estaba persiguiendo y que el juez tal lo dejó libre, que no solamente dijeran que la segunda sala penal, la segunda sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional o el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional dejó libre a tal persona. No, que digan los nombres de los jueces. Y ese tableteo constante, yo creo que logró que en un momento determinado la prensa entonces comenzara a ponerle cara, nombre y apellido a estos actores que para mí en un momento determinado, no es para mí, vamos a retirar eso, es que son cómplices, se convierten en cómplices de los corruptos del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, cualquier corrupto. Entonces se corrompe el Poder Judicial cuando estos personeros le dan dinero a un fiscal o le dan mucho dinero a un juez para que los deje tranquilos o que los deje libres. Entonces, por eso reitero que ¿qué nos falta? Ese seguimiento, o sea, apretar lo que ya se ha iniciado. Y es que, si te das cuenta, ya no solamente ponen el tribunal tal o el Ministerio Público en un manto de generalidad. El Ministerio Público son 3.000, 4.000 personas, 5.000 personas que están involucradas ahí. No, ahora están poniendo el magistrado tal, fiscal del distrito o ayudante fiscal, está encargado o hizo tal cosa o llevó tal procedimiento. Y lo mismo, el magistrado del tribunal tal, con su nombre y su apellido y su foto, dejó en libertad a tales personeros porque no encontró supuestamente elementos que los inculparan y demás. Eso, miren, cuando República Dominicana, ante todo, fíjate tu atención. En los fiscales está bien, magnífico, pero fija tu atención en los jueces, porque al final yo les voy a decir algo. Los jueces no pueden acusar. Si el Ministerio Público no acusa o la víctima inicia un proceso que al final va a conllevar que se inmiscuya el Ministerio Público y de manera concordada lleven una acusación, el juez no puede hacer nada. El juez está esperando que le llegue el caso. Su función no es salir a investigar y a acusar personas. Eso tiene que hacerlo el Ministerio Público. Entonces, preocupémonos de que el Ministerio Público, para que esto cambie, haga las acusaciones y las sustente
de manera adecuada. Ese chiste y ese relajo de mal gusto de que una acusación se llevó a los tribunales sin ningún tipo de prueba, con una prueba vana, vacua, vacía, insabora, inolora, insípida, simplemente para acogerse al principio de non bis in idem, de que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Eso hay que acabar con eso. Entonces, ¿cómo usted termina con eso? Óigame, cuando a un fiscal que vino de cómico, de tonto, de payaso, a llevar un caso, como no lo instrumentaría a lo mejor un estudiantico de derecho de primer semestre, cuando hagan eso, caerle arriba, como la marabunda. Ustedes saben lo que es la marabunda. Esas son unas hormigas carnívoras de allá del Brasil, de la selva brasileña. Caerle arriba y no soltarlo. Y si hay que procesar a ese fiscal, di que por tonto, procesarlo. Vámonos entonces, a la pausa, Manuel Ramón. Vámonos a la pausa y volvemos inmediato. Seguimos con lo que hace falta. Ok. Amigos, continuamos con Manuel Ramón Vázquez Perrota y hablábamos en el segmento anterior todo lo necesario para que los debidos procesos se den. Manuel Ramón, respecto a esto que estás diciendo, el presidente Luis Abinader habló de contratar firmas privadas para poder apuntalar mejor estos planteamientos del Ministerio Público, como tú muy bien dices, porque el juez no es el que instrumenta el caso ni se lo inventa, tiene que ser presentado por el Ministerio Público, y él decía, o el gobierno decía, que así pudiesen dedicarse más de lleno y con más experiencia a esta investigación y a la presentación del caso. ¿Cuál es tu opinión al respecto en que firmas se pudieran hacer cargo de esto? Porque tiene un lado positivo y uno negativo. A mi juicio, que no soy abogado, pudiera decir que pudiese presentarse un caso con mejores argumentos, pero por otro lado, también pudiesen ser señalados estas firmas de abogados por amiguismos y dejar otros fuera. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Perfecto. Mira, te prometo que voy a hablar sobre ese tema, pero quiero cerrar el círculo de la pregunta anterior. Sí, muy bien. Y es referente que te venía diciendo de esa auditoría que hay que tener sobre el Ministerio Público. Pero finalmente, y de manera rápida, lo mismo con los jueces, donde termina el asunto con una sentencia de absolución o de condena. No es el Ministerio Público que la da. El Ministerio Público no da sentencias. Lo que da es dictámenes. Le solicita al juez que se pronuncie de tal manera. Los jueces son los que dan las sentencias finales. Entonces, lo mismo, una auditoría, intensa sobre las decisiones de los jueces. Y esos jueces chistosos, y por qué no lo voy a decir, payasos, que vengan a dictar una absolución de gente que tiene un proceso perfectamente llevado con todas sus pruebas habidas y por haber, que no vengan con un cuento de un fallo, entonces acomodado a la persona. Esos jueces que hagan ese tipo de cosas, ya lo dije, lo mismo que para los fiscales, la sociedad civil que le caiga arriba. Y si hay que procesar y meter presos a jueces y a fiscales, que no nos tiemble el pulso, eso hay que hacerlo. Ahí se cierra el círculo de lo que hay que hacer. Y no tengo ninguna animadversión contra esas augustas funciones. Ojalá que todos hagan un trabajo prístino y magnífico, pero esos cuentistas que vienen a hacer estos procesos mal hechos y al final una sentencia que no vale la tinta ni el papel que la contiene, entonces la sociedad civil, que nos empoderemos y le pasemos cuenta. Ok, dicho eso, el tema del apoderamiento de firmas privadas para llevar procesos de corrupción. Primero,
Lo que el hombre mejor informado de la nación es el presidente de la República. O sea, a esa persona todos los días se le presentan informes del acontecer nacional, de punta a punta. Esa decisión debió ser tomada sobre la base de que se llegó a la conclusión de que el Estado no da abasto para llevar esas persecuciones y esas investigaciones. Entonces, no me parece mal, porque la verdad sea dicha, los niveles de corrupción generalizados, tan generalizados que nosotros vivimos en los últimos 25 años, porque anteriormente había corrupción, pero era, si yo creo que los televidentes van a estar de acuerdo, no era mejor ni peor, eso es corrupción en cualquier año, pero estaba muy focalizada. Horrible las dos, horrible. Pero anteriormente era un grupo y tú decías, mira, lo que están robando son este y este. Ahora se corrió una voz que no se pudo detener de que los directores, de que los viceministros, los subdirectores, de que todo el mundo, el encargado de la gasolina, de que todo el mundo en su área robara. Entonces, en esos procesos que fueron tan desorganizados, van a aparecer cientos de personas, ¿por qué no 1000 o miles, que van a estar vinculadas a actos de corrupción, mayores y menores? Me imagino que las asignaciones se irán haciendo de acuerdo con la capacidad que tenga la firma en específico que se esté tratando con ella, porque se nombró a un director general, a un coordinador general y a unos subcoordinadores para que a su vez subcontraten a las diferentes firmas que se van a hacer cargo de ello. Yo eso no lo veo mal hasta el punto de que se supervise para que, como muy bien tú dices, entonces no entremos en unos planos de favoritismo, de que déjame asignarle esto a la firma que es más amiga mía y cosas por el estilo. Entonces ahí tiene que haber un reglamento muy claro de cómo se van a hacer esas asignaciones, pero yo lo veo bien por la situación muy especial en la que estamos, donde hubo una estampida, yo le llamaría una estampida de corruptela a nivel nacional. Reitero que en otras épocas, fuera de los últimos 20, 24 años, había corrupción y de alto calibre para la época, pero era muy focalizada en el sentido de que se sabía claramente quiénes eran las personas que estaban vinculadas a esos actos. Ahora no, ahora te reitero, hay cabezas sumamente visibles, o sea, hay unos leviatanes que claro, que bueno, esos son casos de miles de millones de pesos y de dólares, pero también van a haber casos que, sumados todos de corrupción menor, yo sé que van a llegar a montos escandalosos. Y se dice, Manuel Ramón, se dice que la idea es poder recuperar el dinero robado. Este es claro que sí, el objetivo por el cual se contratarían estas firmas externas al gobierno de abogados, porque es como tú dices, el trabajo es demasiado grande y no hay forma como pues el gobierno, el Ministerio Público pueda hacerse cargo de todo. ¿Me escuchas, Manuel Ramón? Bueno, perdimos un momentito la imagen, pero volveremos a hacer contacto con Manuel Ramón Vázquez Perrota. aquí está. Sí, me escuchas, Manuel Ramón, te decía. Sí, ahora sí. Sí, te decía, Manuel Ramón, que el Ministerio Público puede no tener esa cantidad de empleados, de personas investigadores para hacer esto, y ahí sí pudiera proceder
para poder recobrar estos fondos. De hecho, tengo entendido que en algunos casos el Ministerio Público no está, vamos a decir, no está aprobado que el Ministerio Público se trance por acuerdos de pago, por ejemplo, porque no puede recibir esto. O sea que tiene sus intríngulis que sí, una firma privada de abogados sí podría hacerlo. De manera que esto pudiera ser beneficioso. Sí, sí, claro que sí. Te reitero, la lista de presuntos implicados es tan grande porque, te reitero, la situación de corrupción generalizada se desbordó. Mira, fue tanto que en varios programas, principalmente en la radio, yo llegaba a decir, señores, pero no roben tanto. O sea, sí, lo dijimos aquí también, tú lo dijiste aquí sí, en nuestro programa. Sí. Sí, así mismo. Contrólense, se decía, por favor. No roben tanto porque están, ya es una cuestión, una situación desbordante, generalizada. O sea, era una situación, óyeme, de una locura total. Por eso, Manuel Ramón. Cualquier director, cualquier subdirector de un departamento estaban, óyeme, por sus anchas, cometiendo actos de corrupción. Entonces, realmente, para una recuperación eficaz y que principalmente no se dilate mucho en el tiempo, van a hacer falta manos y brazos. Y yo creo que sí, que las firmas privadas pueden jugar un papel en el que evidentemente la facultad que van a tener es una facultad comedida, porque las funciones de investigación están dadas al Ministerio Público. O sea, no es que las firmas van a suplantar la autoridad del Ministerio Público, pero sí ya de cara a ir al tribunal, sí, por ejemplo, se va a trabajar de manera coordinada, de ayuda recíproca. Por ejemplo, cuando una firma de esta necesite una investigación específica, la pasará al Ministerio Público para que la complete, para que la realice. Entonces el resultado se lo pasarán a esa oficina y ya el proceso de llevar el caso en las diferentes jurisdicciones, pues entonces lo van a hacer esas firmas privadas que, créanme, miren, llevar un proceso ante los tribunales de manera exitosa demanda de mucha coordinación, de mucha inteligencia aplicada, de mucha intensidad a nivel de disciplina, que, bueno, yo entiendo que un ministerio público solitario se podría caer en la locura, o sea, un exceso de trabajo que no van a poder tener. Entonces, yo veo muy sana, sí, la decisión de, por la vía privada, otorgarle esa ayuda al Ministerio Público. Y yo creo que va a ser, de manera general, va a ser muy beneficioso. Ahora, Manuel Ramón, nos quedan 7 minutos. Déjame hacerte esta pregunta y lo enlazas con lo que tú quieres decir ahora. Estoy muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero también me preocupa, tú decías que vivimos en los últimos años la época de mayor corrupción que se recuerde en la República Dominicana. Si hubiese sido entonces, bajo este argumento que tú dices, que se adjudica a abogados a ayudar, a investigar, al Ministerio Público se le dieran a 2 firmas de abogados todos los casos, como pasó en muchos otros aspectos y muchos otros ámbitos, y ahí es que venía mi preocupación. Y te voy a poner también otro ejemplo. Hay cosas que son muy buenas, pero que pueden resultar muy malas. Por ejemplo, se ha hablado mucho de la ley de extinción de dominios, que es que cuando justamente un delincuente, una persona que haya sido corrupta, va a la cárcel, los bienes tengan que ser devueltos, entregados al Estado. O sea, que el Estado puede investigar sin previo aviso cualquier persona y ver de dónde salieron sus recursos. Sin embargo, esta ley, que es muy buena, también puede ser utilizada en mala forma. De hecho, hace algunos años se vieron casos de personas que fueron llamadas por la DGI sin ningún error específico. Sé de personas muy serias que fueron llamadas, por ejemplo, y se les cerró su negocio
por 1 o 2 días y se ha dicho usted tiene que pagar tantos millones y esas personas simplemente lo tuvieron que pagar por ser competencia quizás de otros que tenían vínculos con el gobierno o algo parecido, algo similar, o es un simple ejemplo. Entonces, yo digo, muchas veces cosas que son para el bien de la sociedad y para el desarrollo, si el poder está corrompido, se utiliza de una forma muy negativa. ¿Cuáles son los mecanismos entonces para evitar esto? Tú fuiste un abanderado del nuevo Código Penal, Procesal Penal, mientras otros decían que no, que era demasiado garantista y que para coger a un criminal, a un ladrón, lo que fuese, un delincuente, había que encontrarlo con las pruebas en la mano. Tú decías, es mejor así porque no vamos a someter a personas que no son verdaderamente culpables, como se ha hecho en nuestro país y en todas partes del mundo. Entonces, aquí hay un dilema. Está el dilema de que muchas veces las leyes positivas se utilizan para ejercer poder y presión política y económica sobre personas que no tienen culpa. ¿Cómo resolver esto? Mira, por eso yo soy tan reiterativo cuando aconsejo a la nación y le digo, cuando vayan a votar en las elecciones generales, piénsenlo bien, que no sea de que por el que mejor te cae o el que puso más música, el que puso más carteles. ¿Por qué? Porque tú le estás entregando, o sea, los poderes del Estado, se lo está poniendo en sus manos. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, de un poder ejecutivo, tú le estás entregando la Dirección General de Impuestos Internos, que es la que te va a caer atrás después. Le estás entregando la Policía Nacional, le estás entregando el Ejército Nacional y le estás entregando la Dirección General de Aduanas. Óigame, y todo lo demás. Pero con esas 4 tú tienes. Entonces, esas situaciones que tú tienes una inteligencia, Mónica, a mí siempre me han gustado tus entrevistas porque tú tienes una inteligencia muy fina para hacer las preguntas. Óyeme, es nodal ese punto en el sentido de que República Dominicana, hasta que no consiga ese Estado de Derecho, donde todos estemos tranquilos de que todo va a pasar bien, tenemos que ejercer a ultranza el sentido de solidaridad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un Estado opresor viene a pasarse de payaso, a estar inutilizando, maltratando a cualquier empresa, a cualquier ciudadano en particular, la sociedad en pleno, por esos rudimentos que tenemos ahora, esos instrumentos que tenemos de los teléfonos inteligentes, de las redes sociales, inmediatamente al unísono, caerle arriba para defenderlo. Eso que yo estoy diciendo, en un país donde reine eso que llamamos Estado de Derecho, no es necesario. Usted se dedica a su trabajo cotidiano y se olvida de todo lo demás porque el gobierno funciona bien. Pero en aquellos países Exacto. donde esto no funciona como debe ser, entonces ese sentido de solidaridad hay que expresarlo a su mayor nivel. Y, por último, tener ese sentido no de análisis, sino de auditoría, de auditar lo que viene ahora. Porque también pueden haber algunas oficinas de abogados que se corrompan. Entonces, le entregan un expediente tal y esa oficina puede entrar en cualquier tipo de acuerdo con la persona que se trate y entonces ese expediente se duerme. Eso hay que tenerlo con mucho cuidado y por eso debe haber un reglamento que rija cómo se van a hacer las asignaciones, el seguimiento que se le va a dar, el tiempo específico que se le va a dar a una oficina para que un asunto por lo menos esté hasta cierto nivel, ¿me entiendes? Sí. Para que las cosas funcionen bien. Tú me preguntaste, ¿qué haría falta? Bueno, pues ahí está la respuesta. Y mucha de ella descansa en la auditoría, en la veeduría que la sociedad ejerza sobre todos los actores de este momento tan jurídico que nos ha tocado vivir. O sea que atentos, yo siempre le aconsejo a las personas que
estén al día en el acontecer nacional. No son momentos para esas expresiones que mucha gente utiliza de que no, yo no leo los periódicos porque siempre es un lío. No, no, son momentos de estar muy al día y de que a la semana, por favor, no se vaya a acostar al final de la semana sin usted haberle dedicado poco, miren, una o 2 horas a su país. De las 24 horas que tiene cada día, a la semana, no di que todos los días. No, yo creo, Manuel Ramón, que la ciudadanía está muy vigilante en este momento. Yo creo que, como tú dices, todos estamos vigilantes y llegó el momento en que ya no más hacernos de la vista gorda, pero el problema es, como decíamos, que a veces no vemos el problema cuando está en nuestra cancha. Manuel Ramón, se nos acabó el tiempo. Interesantísima tu disertación, tu análisis, como siempre, será en otro programa que daremos continuación a esta evaluación y ojalá podamos decir que lo estamos logrando. Gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos y será hasta la próxima.